4.1 Plagio. Unidad de aprendizaje en investigación, ética de investigación en educación. La oportunidad en esta ocasión es trabajar sobre el tema del plagio. El plagio es una muy mala conducta científica que en algún momento puede estar propiciada por, en un primer momento, la presión sobre los investigadores que prioriza la cantidad en contra de la calidad de producciones científicas en aras de obtener currículums competitivos. La compraventa de artículos científicos. La existencia de revistas de dudosa ética que están en la búsqueda constante de estudios empíricos para su publicación. La ética pobremente presente en la formación de los científicos y, por último, el atrevimiento de los científicos de escapar a la revisión de similitud en sus investigaciones por medio del uso de algún software de detección de plagio. El plagio, entonces, constituye una grave transgresión a los principios de la ética, tanto personal como profesional. Quien incurre en plagio elimina la originalidad de su investigación y con ello la confianza de quien lo lee. Los principios del plagio son el ánimo del engaño, la violación a la propiedad intelectual y la atribución de autoría. ¿En qué consiste el ánimo del engaño? Se utiliza la supuesta ignorancia para cometer el plagio, porque se argumenta el desconocimiento de la normativa científica en la escritura del estudio empírico que se realiza. Los científicos tienen la obligación de conocer a detalle los lineamientos que se requieren para llevar a cabo la escritura científica y con ello desarrollar el sentido ético, reflejo de su responsabilidad. Hay plagio cuando se presentan como propias imágenes, elementos de estructura, ideas, elementos de diseño, palabras y procesos. No se genera conocimiento y en las más de las veces el material que se utiliza para producir un documento con plagio proviene de otras personas. Por ejemplo, cuando se obtiene de manera obscura material que está en manos de directores de tesis, de revisores por pares o de proyectos de investigación. La propiedad intelectual contra el plagio significa que la propiedad intelectual tiene dos derechos, los patrimoniales, también llamados copyright, y los morales. Los derechos morales consisten en el reconocimiento de que la obra está realizada por específicamente el autor. En ello se entiende el no haber alterado la obra y el respeto a la integridad ética del autor. ¿Qué son los derechos patrimoniales o también llamados copyright? Las revistas solicitan a los autores de las investigaciones que éstos les transfieran los derechos patrimoniales, esto es, la reproducción de la obra, la distribución de la misma, ya sea de manera digital o impresa, y la comunicación, para que la revista lleve a cabo estos procedimientos desde la legalidad. Sin embargo, el copyright se puede transgredir si la obra presenta plagio y dentro de esta copia utilizar sin permiso de reproducción, ya sea imágenes o tablas desde otra fuente de información. Si el material que se utiliza se obtuvo de una fuente de distribución abierta y además se referencia adecuadamente, el autor original de la obra de donde se obtuvo la información hace que se elimine el plagio. Ya en temas anteriores hemos mencionado lo que significa el consentimiento. Pues bien, ahora lo vamos a comparar
contra el plagio. Cuando no hay consentimiento del autor plagiado, se reconoce como robo, como también cuando no se le da el crédito de participación a un autor que sí trabajó en dicha contribución, privándolo de autoría de la obra. Se puede incurrir también en el autoplagio, esto es, retomar información que se llevó a cabo en otra investigación del mismo autor y que ahora presenta una nueva contribución, pero que no se cita adecuadamente, o bien que se realiza un reciclaje de información, pero interpretado de forma distinta. Se incurre en plagio también cuando en una obra se utilizan escritores fantasma, en donde no se atribuye el contenido a algún autor. Este personaje escribe, pero no se identifica en dichos documentos. Lleva el riesgo de la compraventa de publicaciones y que por supuesto no se tiene ética en ese acto. Ni se puede confiar en el contenido de la información, ya que en su inmensa mayoría los datos que ahí se presentan son falsos. Un escritor fantasma puede ser un software que vende la producción de estudios empíricos. Los escritores fantasma venden sus producciones a investigadores para con ello puedan incrementar sus currículum. Los costos de la venta son muy altos. Estas prácticas se han llevado a cabo con mucha frecuencia en China y se han dirigido específicamente a la industria farmacéutica, lo que ha puesto en grave riesgo la salud y la vida de los pacientes que ingieren ciertos medicamentos con la información falsa o nula de los efectos secundarios. El campo de la medicina no es el único donde se lleva a cabo estas malas prácticas de la investigación científica, pues se da en todos los ámbitos, por ejemplo, cuando se pagan favores entre científicos, incluyendo nombres de aquellos que no participaron en la investigación y se les conoce como autoría de regalo. Ya se había mencionado que una de las causas del plagio es la presión de revistas para publicar contribuciones. Pues bien, a estas revistas se les llama depredadoras, las cuales contribuyen a la corrupción, dado que se crean estas revistas para enriquecerse por medio de modelos económicos, como pago de tasas, que se da por el proceso de los artículos. Como se ha mencionado ya, en cambio, dichas revistas no ofrecen todos aquellos servicios que en efecto las que sí son formales sí las llevan a cabo. Desafortunadamente, el plagio en la educación también está presente, y más de lo que podemos imaginar. Ya Umberto Eco mencionaba en un capítulo de su libro llamado ¿Cómo se hace una tesis? Las recomendaciones siguientes. Si son víctimas de una ordenación que les obliga a terminar una tesis demasiado pronto para resolver dolorosos problemas económicos, tendrán que hacer dos cosas. Primero, invertir una suma razonable para encargar la tesis a otra persona. Y en segundo lugar, copiar una tesis ya hecha unos años antes en otra universidad. Lo cual obviamente se convierte en una farsa, ya que el que dice autor de la tesis en realidad no lo es. Y se confirmará evidentemente en el momento de la defensa de su investigación, ya que no habrá ni apropiación ni dominio de su proyecto. Varias personalidades a nivel mundial han realizado la práctica del plagio en sus tesis. Por ejemplo, está el expresidente mexicano Enrique Peña Nieto,
quien plagió en sus tesis de licenciatura, y la Universidad Panamericana no le retiró el título. También se encuentra Karl Theodor zu Guttenberg, ministro de Defensa alemán, quien plagió su tesis de doctorado, y la Universidad de Beirut le retiró el grado académico. Otra persona que está en esta lista desafortunada es Yasmín Esquivel, ministra de la Corte en México, quien plagió tanto su tesis de licenciatura como su tesis doctoral. Esta es una noticia reciente y aún se encuentra en estudio ambos casos. Por su parte también, en 2001 se detectó que 160 alumnos de la Universidad de Virginia habían incurrido en plagio. Además de los escritores fantasmas, a quienes se les paga por escribir ya sea libros, artículos, discursos y hasta tesis, también se presenta el abuso de los asesores de tesis, lo que consiste en que algunos docentes se aprovechan de las investigaciones de sus alumnos para hacerlos pasar como propios, o también son los alumnos los que llevan a cabo las investigaciones y los asesores son quienes los presentan. También se encuentran las falsas editoriales, que son empresas dedicadas a hacer publicaciones que son aparentemente científicos, pero que no respetan el debido proceso de selección. También existen los falsos dictaminadores, que son personajes quienes se hacen pasar por árbitros dictaminadores, pero de sus propias autorías, y que presentan el dictamen para que sean publicados. Sin embargo, y desafortunadamente, es el plagio académico el más frecuente. Una de las razones que llevan al plagio académico son los estímulos económicos que se ofrecen o alguna promoción que finalmente se traduce en ganancias económicas y no en construcción del conocimiento. Pero, ¿qué se necesita para ser un autor de una obra? En principio, honestidad. Después, inventiva, creatividad, tenacidad, lucidez y laboriosidad. ¿Qué se espera entonces en el ámbito de la ciencia con relación a las contribuciones? Pues que se les dé el crédito de autores a quienes contribuyeron activamente en la producción y que exista originalidad en dichas contribuciones. Las universidades son los entes directamente involucrados para resolver los problemas por plagio académico y castigar los fraudes académicos, cancelando las tesis, para después las instituciones gubernamentales educativas cancelen las cédulas profesionales. Uno de los ejemplos es el caso de Michel Lacour, de la Universidad de California en Los Ángeles, en Estados Unidos, quien falsificó para elaboración de un estudio empírico que publicó en la revista The Science y tuvo como consecuencia la negación de su contratación en la Universidad de Princeton. Gracias por su atención.